morning, teacher. My name is Luz León. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer acerca del present, past and future. Bueno, como sabemos, el inglés tiene varios tiempos verbales que se utilizan para expresar diferentes acciones y momentos en el tiempo, ¿no? En esta presentación voy a explorar los 6 tiempos verbales fundamentales, los cuales son el present simple, present continuous, el past simple, el past continuous, el future regular y el future going to. Bueno, en el primero voy a explicar acerca del present simple, que bueno, el presente simple, el present simple se utiliza para hablar de hechos generales, como por ejemplo rutinas, hábitos o situaciones permanentes que se realizan. Por ejemplo, tenemos al I eat breakfast every morning. O también como otro ejemplo puedo brindar she studies English every day. Bueno, ahora voy a explicar un poco acerca de afirmativa, negativa e interrogativa. Bueno, en afirmativa se forma con el sujeto más el verbo en su forma base. Pero para la tercera persona en singular tenemos que agregar una S al verbo. Por ejemplo, she plays tennis every weekend. Ahí en el plays estamos agregando una S porque estamos hablando de una tercera persona, bueno, en singular. En la forma negativa se forma con el sujeto más el don't know o el don't o el doesn't, pues no, más el verbo en su forma base también. Y para la tercera persona en singular ahora utilizamos el doesn't. Por ejemplo, he doesn't like coffee. Y en la forma interrogativa se forman con el do o con el does más el sujeto más el verbo en su forma base. Y para la tercera persona en singular agregamos el does, ¿no? Por ejemplo, do they speak English? Bueno, y seguidamente tenemos al segundo, que es el present continuous, que bueno, el present continuous lo utilizamos para hablar de acciones que están ocurriendo justo en el momento de hablar o para expresar planes a futuro, ¿no? Como por ejemplo tenemos el I am studying for my exam right now. Como otro ejemplo tengo el they are working at the pharmacy. Bueno, voy a explicar también sobre afirmativa, negativa e interrogativa. En afirmativa, en este caso se forma con el sujeto. Ahora vamos a utilizar, se puede utilizar el am, el are y el is. Eso más el verbo en su forma original o en su forma base, y a eso le vamos a agregar el ing, ¿no? Por ejemplo tenemos I am reading a book. Bueno, en su forma negativa se forma con el sujeto más puede ser el am, are o is también, más el not, más el verbo en su forma original, agregando también el ing, el ing. Por ejemplo, ahí tenemos el she's now studying right now. Y de la forma interrogativa se forma ahora con, puede ser al principio con el am, are o is, más el sujeto y más el verbo en su forma original, y también agregando el ing. Por ejemplo, are they playing football? Seguidamente tenemos el past simple, que bueno, en el pasado simple se utiliza mayormente para hablar de acciones que ocurrieron y finalizaron en un momento específico del pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el I went to the park yesterday.
Y también puedo dar un ejemplo de she graduated from university last year. Bueno, de su forma afirmativa, primero va el sujeto más el verbo en su forma pasada, pues, ¿no? En este caso sería I walked the school. En su forma negativa, primero va el sujeto más el did not más el verbo en su forma base. ¿Qué vendría a ser? I did walk the school. The school. No es pregunta, ¿verdad? Es I did not walk school. Y en su forma interrogativa va el did más sujeto más verbo en su forma base, pues, ¿no? Que vendría a ser did you walk the school. Y luego tenemos al past continuous, que bueno, al past continuous se utiliza para hablar de acciones que estaban en progreso en un momento específico del pasado, o también se utiliza para describir dos acciones que ocurrían al mismo tiempo. Como ejemplo tenemos I was studying for my exam at 9 p.m. last night. Bueno, también tenemos como afirmativa, negativa e interrogativa. En la afirmativa se forma con el sujeto más el was o were más el verbo en su forma original, y también agregamos el ing, pues, ¿no? El ing. Por ejemplo tenemos el they were watching TV when I cried. En su forma negativa se forma con el sujeto más el was o el were más el not más el verbo en su forma original, y también agregamos el ing, pues, ¿no? Por ejemplo tenemos al I was not sleeping at midnight. Y de la forma interrogativa se forma con el was o were primero, más el sujeto, más el verbo en su forma original, agregando el ing también, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al were you ready when I arrived. Seguidamente tenemos al feature will que bueno, eso se utiliza para expresar decisiones espontáneas o predicciones o promesas acerca del futuro, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos poner un ejemplo acerca de I will graduate from a school in new few days. También voy a explicar sobre afirmativa, negativa e interrogativa. En afirmativa se forma el sujeto más el will más el verbo en su forma base. Por ejemplo, I will call you tomorrow. En la forma negativa se forma el sujeto más el will not. Ahora agregamos el not porque es en su forma negativa, más el verbo en su forma base. Por ejemplo, she won't attend the meeting. Y en su forma interrogativa se forma con el will más el sujeto más el verbo en su forma base. Por ejemplo, will they arrive on time? Así. Luego tenemos al feature with going to, que bueno, a esto le utilizamos para hablar sobre planes ya decididos o intenciones, así como para hacer predicciones basadas en el presente. Por ejemplo, they are going to get married next year. Bueno, en la forma afirmativa se daría de la siguiente manera. Se forma con el sujeto más el am, are o is, uno de los tres, más el going to y más el verbo en su forma base. Por ejemplo, I am going to visit my friend next weekend. En la forma negativa
se forma con el sujeto, más el am, el are o el is, más el not. Agregamos el not porque recordemos que es de forma negativa, más el going to, más el verbo en su forma original. Por ejemplo, they are not going to buy a new car. Y de la forma interrogativa también se forman con el are, con el am y con el is, con uno de los tres, más el sujeto, más el going to, más el verbo en su forma original, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al is she going to travel next year. Bueno, en conclusión, esta presentación cubre los aspectos claves, ¿no?, de los tiempos verbales, que es el present simple, present continuous, past simple, past continuous, future with y el future with going combo, ¿no? Recordemos que el present simple se utiliza para hábitos y hechos generales. El present continuous lo utilizamos para describir acciones que están en progreso o planes a futuro. El past simple se refiere a eventos que ya ocurrieron en el pasado. El past continuous describe acciones en progreso, que estuvieron en progreso pero en el pasado. El future with se usa para predicciones o decisiones espontáneas, y el future with going to se usa para intenciones o planes previamente decididos, pues, ¿no?, que ya es en el futuro. Muchas gracias.